A una semana de tomar posesión del gobierno, el presidente electo estuvo en Santa Marta durante 2 días reunido con su bancada, algunos de sus ministros y electores. El tema de la paz total fue eje de una de las discusiones. A pesar de que la paz total es el eje del nuevo gobierno para desactivar la criminalidad en el país, la posibilidad de que las bandas criminales, paramilitares o cualquier otro tipo de delincuente como los narcotraficantes se sienten a negociar la paz con el gobierno Petro no es un hecho aún. Cada quien en su naturaleza y en su motivación debe ser identificado para buscar luego mecanismos de solución a esa razón por la cual se han involucrado en dinámicas o en grupos armados. Según el senador Iván Cepeda, uno de los impulsores de la paz total, no existe la posibilidad de que el gobierno entrante entable negociaciones políticas con el paramilitarismo o los narcotraficantes. Por el contrario, cree que su único camino es el sometimiento. Se abre la posibilidad de que haya un acogimiento o sometimiento a la justicia. No se trata de una negociación política. Sin embargo, en el Congreso son conscientes de la necesidad de crear condiciones que permitan alcanzar la paz y la reconciliación, particularmente en las regiones donde estos grupos dedicados al narcotráfico han desatado la violencia. ¿Cuáles son las condiciones mediante las cuales esas organizaciones van a desmovilizarse, entregar las rutas del narcotráfico y obviamente pues podrán obtener algún beneficio jurídico en esa materia? El comisionado de paz designado, Danilo Rueda, dijo que para alcanzar la paz total se debe incluir a todo el mundo, pero con conversaciones sectorizadas. La idea es un proceso de paz con muchos procesos simultáneos. En relación con el ELN, Cepeda y Rueda aseguraron que hay que retomar la agenda y los protocolos que acordó ese grupo guerrillero con el gobierno Santos para avanzar sobre lo construido. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, propuso la Quinta de San Pedro Alejandrino como sede para esa negociación. Invitamos al señor presidente de la República que en sus diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en búsqueda de una paz absoluta, de una paz total, la Quinta de San Pedro Alejandrino, este lugar lleno de historia, toda vez que allí estuvo sus últimos días, sus días postreros del Libertador Bolívar. El 7 de agosto, en su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro le comunicará al país cómo y con quiénes se iniciarán los procesos de búsqueda de la paz total. El presidente saliente Iván Duque se ha caracterizado por sus intervenciones en política sin que ninguna autoridad se lo reproche. Y después de elegido su sucesor ha aumentado el tono y la frecuencia de sus opiniones contra la administración que lo va a suceder. Juan Fernando Barona. Mónica, el presidente saliente cada vez que puede critica las propuestas o los proyectos que ha anunciado el gobierno Petro en un tono de opositor político más que de un mandatario de Colombia. La sede del SENA, esa va a estar lista en septiembre. Entonces, para que después no vengan a cobrarla a otros. Con esta frase de Duque en la inauguración del mirador del municipio de Gómez Plata, el presidente reiteró de manera burlona y brusca sus declaraciones en contra del gobierno entrante, desde cuando se decretó el triunfo electoral de Gustavo Petro. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. En la última despedida del general Zapateiro como comandante del ejército, Duque lanzó pullas contra su sucesor por lo que podría ser su relación con las fuerzas militares. Quien me enseñó a gritar con entusiasmo ¡Ajúa! Todo aquel que lidere a las fuerzas lo debe hacer con sentido de afecto, de liderazgo, de autoridad, pero también de amor. También criticó la reforma tributaria propuesta por el nuevo gobierno porque, según el mandatario saliente, la economía colombiana va por buen camino. Salvo que se quiera gastar más, en mi humilde opinión, yo creo que no se necesita hoy una nueva reforma tributaria. Duque también atacó la propuesta de reformar la salud en Colombia y dijo que sería un error acabar con la CPS. El éxito del sistema de salud en Colombia no es porque hayamos tenido una buena política en materia de vacunación. Es porque logramos tener, sí, una buena política, pero un buen sistema también, donde hay participación público-privada. Según el mandatario saliente, las pretensiones de la administración entrante no tienen motivaciones técnicas, sino ideológicas. Ningún gobierno tiene
la potestad para decir de manera arbitraria a ningún sector de la economía que deja de funcionar porque no hay un querer ideológico hacia ese sector. Duque ha incentivado también con sus frases la incertidumbre y dudas de los empresarios en contra de Petro. Y ningún país progresa si no le da certidumbres al sector privado. Y sembró desconcierto entre los pensionados pese a las aclaraciones de la administración entrante. Es que hay casi que una expropiación de facto del sistema de ahorro individual. ¿Por qué? Porque allí está el 80% de los cotizantes al régimen de ahorro individual. Faltan 14 días para que concluya el gobierno Duque y comience el de su sustituto en la Casa de Nariño, pero pareciera, por su actitud de guerra declarada al presidente electo, que fuera un contradictor político más y no el actual jefe de Estado. No es hora de comenzar a gestionar créditos de vivienda, consumo ni de largo plazo con motivo de las actuales cifras de inflación. Este viernes el Banco de la República aumentó la tasa de interés en 150 puntos básicos, pasando de 7.5 al 9%. El 24 de septiembre de 2021, la tasa de interés estaba en 1.75% y desde entonces el Banco Central ha aumentado 8 veces la tasa en los últimos 10 meses con el fin de mitigar la inflación. En junio del año pasado, la inflación se mantenía controlada en un 3.9%, pero desde entonces no ha parado de crecer y en abril de este año la inflación ya alcanzaba un 9.23%. Y aunque se pensó en un ligero alivio con la cifra de mayo que llegó a un 9.07%, en junio nuevamente repuntó y hoy la inflación, según cifras del DANE, se ubica en el 9.67%, afectando el poder adquisitivo principalmente de quienes devengan un salario mínimo, pues el aumento de precios en diferentes productos afecta mayoritariamente a los trabajadores de menos ingresos. Al aumento de la inflación se suma el crecimiento del desempleo, pues el DANE señaló que para junio de este año el 14.3% de los colombianos se encontraban sin trabajo, es decir, 2.790.000 desocupados. La cifra de desempleo va en crecimiento en comparación al mes de mayo, cuando la tasa alcanzó 11.3%, lo que indica que entre mayo y junio 150.000 personas se quedaron sin trabajo. La presentación de la diseñadora Beatriz Camacho en Colombia Moda tuvo dos mensajes que conmovieron al público. Suma tu voz de la campaña contra las violencias de género y el apoyo a la paz, pues las prendas se cosieron en un taller de las antiguas FARC. Esta semana se llevó a cabo en Medellín Colombia Moda 2022, después de 2 años sin realizarse por la pandemia. Este evento empezó con la pasarela de la colección Resort 23, creada por la diseñadora Beatriz Camacho y la Fundación Avon. Suma tu voz era el nombre de la pasarela para solidarizarse con las mujeres víctimas de la violencia de género. Los 1.200 asistentes tenían los labios pintados de rojo y lucían un pin simbólico con el que levantaron la voz para erradicar la violencia de género. La colección está compuesta por 44 modelos inspirados en la naturaleza con estampados a mano, tonos azules, verdes y colores cálidos para simbolizar la tierra. En la mitad de la pasarela estaba un DJ acompañado por una banda femenina que tocaba melodías clásicas. Estaba presente la única clarinetista principal de Latinoamérica, Paula Payome. Beatriz Camacho no estuvo presente, pero su hija Ana Paulina la representó. Ana Paulina impulsó el espacio territorial de capacitación y reinserción con mujeres excombatientes del Tolima, quienes cambiaron sus armas por máquinas de coser y tejieron esta colección. Así se pudo demostrar que la paz en Colombia es posible y creativa.